Vamos a leer Éxodo, el capítulo 1, algunos versículos importantes. Bueno, todo es importante, pero hay que escoger. Y el 1:8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto, o sea, entre tanto que, crecía Israel allí en Egipto y José murió. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Pues ahora vamos a ver lo que pasa con el pueblo de Israel y, en fin, los hermanos de José. ¿Qué pasa cuando éste muere y qué es lo que ocurre? Entonces hacemos unas buenas preguntas. ¿Somos despreciados? Esta es una buena pregunta a contestar y para meditar y reflexionar en ella, puesto que vamos a aprender varias cosas si somos despreciados y por qué somos despreciados y cómo reaccionar ante tal desprecio. ¿De acuerdo? Pues vamos a leer el versículo 10. Ahora pues les dijo el rey de Egipto a sus conciudadanos: seamos sabios para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Así el miedo de los egipcios es que Israel peleara contra ellos y los venciera. Por lo tanto, el 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces, ¿veis? Los egipcios temen a los israelitas porque crecían en número y eran mucho más fuertes. Entonces, el 13 dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Así, Egipto hace que el pueblo de Israel trabaje para ellos en trabajos forzados y los esclavizan a los israelitas. El 14 dice: y amargaron su vida, o sea, la vida de los israelitas, con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, a cual los obligaban con rigor. Así, esto de despreciar, mismamente en la Biblia ya se habla de ello, ¿no? Como los egipcios despreciaban a los israelitas. Éxodo 1:22 dice: entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Así, tanto miedo tienen que hace el rey que maten a todos los hijos varones que nazcan de los israelitas. ¿Y por qué es importante la pregunta de si nos desprecian? Porque si nos desprecian es por algo, no es por nada. Cuando hacemos obras buenas, obedecemos a Dios y aún así hagamos lo que hagamos para el bien de los demás, no nos quieren, nos desprecian y no quieren saber de nosotros, es porque nos tienen envidia, porque nos temen por alguna razón o por alguna cosa. No hay nada que en la Biblia nos explique que no nos esté ocurriendo a nosotros para experiencia, por ejemplo, para nosotros. Por lo tanto, Dios, el Creador, hace crecer a Israel mucho más, puesto que le obedece. Entonces, nosotros, a medida que obedezcamos a Dios, a lo mejor vamos a ser perseguidos, vamos a ser despreciados por los demás, pero esto es una buena señal. ¿Por qué? Porque cuanto más nos desprecien por hacer cosas buenas, es porque estamos más cerca de Dios. Cuando una persona hace cosas buenas, más cerca de Dios está y a la vez más lejos de todos los demás que los desprecian, como al pueblo de Israel. ¿Veis? ¿Por qué los despreciaban? Porque eran muchos más, eran más fuertes y entonces ellos tenían temor. Así que cuando alguien nos da de lado, pensemos en esto, porque nos tienen temor, no hay otra causa.